Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, y vamos a comenzar con la realización de este bellísimo personaje. Hace algunas semanas hicimos una encuesta en el canal para ver qué personaje deseaban que fuera el siguiente. Recuerden que ya hicimos al Hombre Araña y vamos a estar haciendo nuestra colección de superhéroes Funko. Hicimos por ahí una pausita para hacer a Mario Bros Funko. Vayan a verlo si así lo desean, quedó súper bonito y tierno. Entonces, pues este sería el segundo personaje, Wolverine. Fue el que ganó y la verdad es que quedó genial. Vean qué bonito se ve. Se ve precioso, precioso, amigas. Muy, muy padre. Ojalá en verdad que se animen a realizarlo. Como todo lo que hacemos en el canal, se hace fácil, rápido y con poquitos materiales. Y pues como es tamaño Funko, pues eso hace que sea todavía más fácil su realización. Las invito a que se suscriban. Recuerden que la suscripción es gratuita, no tienen que pagar un solo peso por ello. Solo toquen donde dice suscribirse, tóquenlo y ya. Una vez que lo tocan, se les activan las campanitas de notificaciones. Eso he visto, antes les pedíamos que activaran la campanita de notificaciones, pero yo veo que ya se activa automáticamente. Y si no, actívenla por favor. ¿Para qué? Para que se les avise de los videos que estemos estrenando, de los proyectos siguientes, en fin. Abajito van a ver el icono de la manita arriba. Tóquenla también. Son acciones que a ustedes les lleva solo un momentito, solo unos segunditos, y a nosotros nos ayudan muchísimo. Cuando YouTube ve que un canal tiene muchos me gusta, YouTube nos ayuda a promoverlo, a mostrárselo a más gente, y eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a seguir compartiendo contenido con ustedes. Ay, lo voy a estar aquí moviendo para que lo vean qué precioso quedó. Muy bien. También las invito, si así lo desean, a formar parte de los miembros del canal. Toquen donde dice unirse. No hay ninguna obligación. Vean los beneficios y si alguno de esos beneficios a ustedes les convence, pues serán bienvenidos al canal. Es otra forma también de apoyar a los creadores de contenido. Así es que pues si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal, son completamente bienvenidos y con el agradecimiento infinito. Ese agradecimiento se los quiero transmitir a Fanny Gómez, a 1986 Sakura-chan, Carla Osorio, Miriam Avelar y Yolanda Valdés, que ya forman parte de los miembros del canal desde hace algún tiempo, y cosa que agradezco con todo mi corazón. Muy bien, amigas, pues vamos primero a ver cuánto mide nuestro Wolverine Funko y más adelante veremos los materiales que vamos a necesitar para realizar. Vean ustedes, si medimos a Wolverine desde aquí, desde su cabecita hasta sus piecitos, vean, nos está midiendo 16 centímetros. Quedó de un muy buen tamaño y quedó muy bonito. Vamos a dejarlo aquí para que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. En esta ocasión utilicé material de la marca La Abuelita porque el tono que tiene la abuelita creo que es el que más se acerca al tono del Wolverine Funko. Es este que se llama, más bien que es color azul. Así es, simplemente azul, y como les repito, es de la marca La Abuelita. Muy bien, la abuelita nos recomienda trabajar con un crochet de 2 a 3 milímetros. Muy bien, es de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Es muy similar al de la marca Sinfonía, es un poquitín más grueso, pero es muy similar en cuanto al grosor al de la marca Sinfonía. El resto de los materiales que utilicé son precisamente de la marca Sinfonía. Como les decía, este es algodón, al igual que la abuelita, pero este ya es algodón mercerizado. Tiene un mucho mejor acabado, le da un brillo muy bonito. No utilicé ese azul porque en Sinfonía no encontré un tono. Es que creo que el de la abuelita es exactamente el tono y es por eso que lo elegí.
Todo lo demás es marca Sinfonía. Es un material de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Sinfonía nos pide también trabajar con crochet de 3 milímetros. Nosotros, bueno, cuando hacemos amigurumis tratamos de utilizar un crochet un poquito más delgadito para que quede bien cerradito el punto, que no se note el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Obviamente, si ustedes utilizan un material más grueso, su funko les va a quedar más grande. Si utilizan un material más delgado, su funko les va a quedar más pequeño. Pero si utilizan los materiales que les estoy recomendando, el tamaño que les quede será aproximadamente el que les acabo de decir. Muy bien, vamos a utilizar este también en color negro. Miren, no les dije, el color azul lo vamos a utilizar para las botas, para como calzón, sus guantes y estas como, ¿qué serán? Como hombreras que tiene en el uniforme Wolverine. Para eso vamos a usar el color azul. El color negro lo vamos a utilizar para estos detalles como el que están aquí en las botitas, para el cinturón, para estas líneas que no sé qué son. Por favor, ahí díganme, ¿son como arañazos o qué son? Estos detalles que tiene aquí también en el hombro, y para su mascarita que le quedó genial. ¿A poco no se ve genial la máscara de Wolverine? Vamos a requerir también el color amarillo mango. Con el amarillo mango vamos a realizar las piernas, esta parte del cuerpo de la cintura al cuello y la máscara. Vamos a requerir también el color rojo. Este es muy poquitito. Si no tienen del que yo les estoy diciendo, pueden utilizar cualquier rojo que tengan a la mano. Solo son 2 vueltecitas que vamos a hacer en el cinturón de Wolverine. Vamos a requerir también el color carne. Con el color carne vamos a hacer la parte alta de los bracitos y la parte baja de la cabecita. Vamos a requerir también un material en color gris. Es bien poquitito, también de el que tengan a la mano, no se preocupen por favor. Con ese gris vamos a hacer las cuchillas que tiene en las manitas Wolverine. En cuanto a hilazas, eso es todo. Si se dan cuenta, hay materiales de los que vamos a usar muy poquito, como el rojo, como el gris. Así es que pues no se compliquen, y si tienen con el que tengan a la mano, y si quieren comprar, si se dedican a esto, pues está bien que lo compren, porque siempre vamos a acabar utilizando los materiales. Nunca está de más tener de todo tipo de colores. Vamos a requerir relleno sintético. Vamos a requerir también un par de ojitos de seguridad del número 12. Aquí están, miren. Estos ojitos de seguridad van a ir con sus respectivos seguros. Vamos a necesitar en esta ocasión esmalte de uñas de color blanco. Muy bien. ¿Para qué? Para dar el tono blanco a los ojos de Wolverine. Estuve probando varias materiales para colorear los ojos. No sé si vendan ojos blancos, yo no tengo conocimiento de que se vendan, pero pues sí necesitábamos tener los ojitos de este color. Estuve probando algunas pinturas, pero se caían muy fácilmente, o sea, un rasguñito y ya se le cayó la pintura. Con el esmalte de uñas necesitarían de plano meter las uñas muy fuerte para que se caiga. No es fácil que se caiga el esmalte de uñas. Entonces pues fue el material que más me sirvió. Así es que pues es una botellita muy pequeñita, vean. Muchas de nosotras a veces tenemos ahí esos materiales. Es muy barato y pues vale la pena para obtener pues este acabado muy similar al Funko. Si ustedes no quieren o no pueden o no les gusta por cualquier motivo, pues pueden tomar una hebrita de color blanco, hacer un anillo mágico de 6 puntos y en lugar de los ojos pintados pueden colocar su anillo mágico de 6 puntos sin ningún problema. Esto sí ya es a elección de cada quien. Vamos a requerir también 2 moneditas. Aquí en México son monedas de 2 pesos. Me gusta estas monedas porque quedan exactamente a la medida de la suela del piecito de Wolverine, y por eso es que yo las
las uso. Queda bien planito, vean. Y pues le da un acabado muy bonito que quede de esta forma. Entonces, van a ser 2 monedas de 2 pesos. Si ustedes en su localidad no tienen de estas monedas o no quieren utilizarlas, pueden también cortar 2 plásticos, uno para cada pierna, o si quieren el plástico más grueso, 2 plásticos para cada pierna, de la medida. Una vez que hayan hecho la suela, mídanlo y que les quede exactamente a la medida de la suelita. También con los plásticos vamos a medir la moneda y veremos si en su localidad tienen una que sea más o menos de esa medida. Miren, mide aproximadamente 2 centímetros con 2 milímetros. Aproximadamente. Si en su localidad tienen una moneda con esas dimensiones, pues la pueden utilizar. Y si no, como les digo, cortan un plástico. A mí me gusta un poquito más usar los plásticos de refresco o soda. En algunas localidades, en algunos países le dicen soda, porque está un poquito más grueso. A veces los plásticos de las botellas de agua, que también pueden utilizar si así lo desean, muchas veces son más delgaditos. Entonces yo prefiero el de refresco o soda, como le llamen ustedes, para un mejor para que quede un poco más grueso. Necesitamos uno para cada piernita, o sea, 2 monedas. Muy bien. Vamos a necesitar también crochet de 2.5 si van a utilizar el material que les estoy recomendando aquí. Todo Wolverine fue realizado con crochet de 2.5. Van a necesitar marcador de puntos. Si no tienen este tipo de marcadores plásticos, pueden utilizar también un marcador, más bien como marcador, una hebrita de un color contrastante al color con el que estén trabajando en ese momento, y les va a ayudar mucho para marcar su primer punto. Muchas personas están más acostumbradas a usar la hebrita. Es muy práctico, pero a veces nos acostumbramos a una u otra cosa. Entonces, pues está a su elección. Van a necesitar una aguja lanera. Vamos a necesitar también tijeras, alfileres, muy bien, para sujetar algunas piezas y después poderlas coser. Y vamos a necesitar un poquitito de silicón, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Vamos a pegar estos ojitos de seguridad, los vamos a pegar primero a la pieza, a la mascarita. Los vamos a necesitar, va a ser necesario que los peguemos con el silicón. También había dejado yo las cuchillitas así sueltas, pero se levantan mucho y no me gustó. Y miren qué bonito acabado dio al final, ya poniéndole un poquito de silicón. Me parece que son todos los materiales. Como ven, pues no son muchas cosas, además de que Wolverine se hace muy rápido. Vayan por favor preparándolos. Antes de que ustedes se imaginen, estaremos comenzando con la realización de Wolverine. Quedó fabuloso. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que vayan avanzando con la colección. Pues por ahora es todo. Espero que no se me haya olvidado nada, y si se me olvidó algo, pues en el transcurso de de los tutoriales, pues ahí lo iremos viendo, pero me parece que es todo. Nos vemos pronto, cuídense mucho y bye.